Muy bien, pues vamos a arrancar con la mesa número 13. Cuerpo en el arte. Esperemos que se vayan integrando los ponentes, pero atendiendo al tiempo vamos a arrancar con la primera ponencia. Relación cotidiana y extracotidiana con el cuerpo-voz, que presenta Andrea Yamiguel García Sánchez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le doy la palabra. Hola, gracias. Cerca, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿me escuchan ahí? Bueno, está bien. Está bien. Bueno, primero quiero compartirles que estoy muy nerviosa. Y también, pues, un poco revuelta con todo lo que quiero compartir y que espero me quepa en esta voz. Para empezar, me gustaría decir que yo considero que la voz es cuerpo. Yo soy actriz y soy cantante, y en mi desarrollo en el teatro me he encontrado con esto que comienzo diciendo, de que la voz es cuerpo, ya que al estudiar música, pues nada más estudiaba la manera de cantar y de cantar bonito, pero no de tener una relación física con la voz, con el aire, con las cuerdas vocales y todo lo que implica. Entonces, a partir de eso, me ha interesado mucho el tema, me apasiona, y bueno, lo que hoy preparé es la relación cotidiana y extracotidiana con la voz cuerpo. Entonces, en un plano cotidiano, desde que nacemos, A lo mejor lo voy a hacer así porque me estorba mucho el aire, que se escucha el golpeteo con el micrófono. Bueno, entonces, desde que nacemos, el bebé toma un primer aliento de vida y ante todos los estímulos que llegan, de una temperatura diferente, de sentirse en el agua del vientre y de pronto salir a lo seco, de que su cuerpo empieza a tener tacto con otro cuerpo que lo agarra de un pie o de la cabeza o de donde lo hayan sacado, toda esa serie de estímulos generan en el bebé algo que se llama conmoción, y la conmoción se siente debajo del abdomen como pues un impulso, un estímulo conectado con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Entonces se genera esa conmoción que está totalmente conectada como un acto reflejo a los mecanismos del aparato respiratorio. Entonces, cuando siente todo esto el bebé, siente la conmoción y por este acto reflejo lanza un gemido, que ese aire que tomó se convierte en un sonido. Y desde ahí, las personas que lo escuchan lo interpretan como una necesidad de abrazar, una necesidad de alimento. Entonces la mamá o la enfermera o quien lo esté atendiendo pues le dan la leche y entonces el bebé empieza a calmarse. Entonces ahí el bebé descubre que al sentir esa conmoción y expresar un gemido va a ser atendido. Ahí es su primera relación con el mundo, su primera relación con la vida y con la muerte. Entonces, pues sí, ahí entendemos que el aire nos da vida, pero no es suficiente para mantenernos, hay que sobrevivir. Entonces, a lo largo de los meses que siguen, el bebé va a estar repitiendo esto. Cada vez que siente la conmoción, llora y es atendido. Y entonces ahí la voz se convierte
en un impulso de supervivencia. Bueno, les comentaba que la conmoción actúa simultáneamente sobre los pulmones y la laringe, produciendo este gemido. Entonces, vamos a dejarlo así en 5 puntos. La necesidad, luego la conmoción, después surge la voz y después hay una respuesta del entorno ante esa voz, y entonces el resultado es la supervivencia. Ese es el origen de la voz y también pues del cuerpo, porque está ligado, ¿no? Cuando el bebé cumple, no sé, 2 o 3 años después, ya tiene muchas palabras para referirse a esto, por lo general relacionadas al alimento, porque el alimento que damos es esa relación con la vida y con la muerte. Entonces, cuando empieza a tener estas palabras, un día un niño está jugando en su cuarto con sus carritos y de pronto le llega un aroma de la cocina, un aroma de las galletas de chocolate que prepara su mamá y que le encantan esas galletas de chocolate. Entonces, cuando el niño huele eso, se activa su impulso de conmoción en su abdomen, en la parte baja de su abdomen, y cambia su estado anímico. Entonces avienta los carritos y se va corriendo, azota la puerta de su cuarto, baja rápido las escaleras y llega con su mamá gritando: ¡Mamá, mamá, una galleta de chocolate, una galleta de chocolate, dame una galleta de chocolate! Totalmente su voz conectada a su conmoción, porque él no está diferenciando lo que siente de lo que necesita. Entonces, así como para el bebé era nada más un llanto estruendoso, pues para el niño ya hay palabras, pero son así. Y entonces con lo que se va a topar es con una mamá, un papá, una niñera, pues que no va a reaccionar de manera positiva y le va a decir: no te voy a dar una galleta de chocolate si me hablas de esa manera. Tienes que aprender a hablar bien, a pedir por favor las cosas y después veremos si te doy una galleta de chocolate. Entonces, pues desafortunadamente esta historia se va a estar repitiendo varios meses hasta que el niño aprenda que tiene que pedir las cosas de una manera diferente. Entonces, bueno, la siguiente semana que su mamá vuelve a hacer galleta de chocolate, de nuevo el niño ahí está jugando con sus cosas y de repente le llega el aroma, y aunque siente toda esa, desde la conmoción y que todo cambia y todo se le altera, lo que hace es que deja sus carritos, se levanta lentamente, camina hacia la puerta, despacio, baja las escaleras muy suavecito. Cuando llega delante de su mamá, pone las manos atrás, se empieza a balancear así, con una ligera sonrisa le dice: mamá, si te digo, mami, por favor me das una galleta de chocolate, ¿me la das? Y entonces la mamá le dice: pero qué niño tan educado, claro que sí, aquí está tu galleta de chocolate. Es más, te voy a dar 2 porque lo hiciste muy bien. En ese momento, el niño aprendió que si respondía siempre a su impulso de conmoción, no iba a obtener lo que deseaba, sino que probablemente pues le iría mal. Entonces ahí su relación con la vida, o sea, los niños relacionan todo lo que les pasa con la vida o con la muerte. Entonces, si se enojan con ellos es: me voy a morir, o se paniquean mucho. Igual, con algo que les gusta, esto es maravilloso, ¿no? Entonces ahí relacionó que si él reprime su impulso de conmoción, no solamente va a obtener lo que quiere, sino que las personas a su alrededor es lo que aceptan. Pero ¿qué hizo? Apretó su conmoción y su voz no conectó el aire desde el abdomen para poder sonar, como lo hizo la primera vez cuando estaba conectado su necesidad con su conmoción. Ahí él desconectó el aire con el impulso de su abdomen y entonces el aire hizo una muy poca toma de aire que llegó a nivel de las clavículas, y por eso hizo una voz muy chiquita y muy suave y muy dulce para que su mamá le diera lo que necesita.
pero que no estaba conectada con sus sentimientos. Entonces, todas las personas pasamos por esa educación, por una historia parecida con sus variantes a la galleta de chocolate, y esto nos relaciona de determinada manera con la manera en que sonamos y también en que pues, nos relacionamos con el cuerpo, voz, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varios puntos. A mí me conmueve mucho esta historia porque obviamente identifico mis problemas como cantante de, bueno, ¿por qué no sueno de tal manera? Y ahora lo entiendo, ¿no? Claro, ahora quitarme eso o poderme recuperar esa voz que tenía, porque todos la tenemos de niños, pero recuperar esa conexión que hay entre nuestros impulsos sentipensantes que se expresen de manera plena en nuestro cuerpo, en nuestra voz, pues hay que quitarnos un chorro de hábitos, porque eso lo hicimos en el transcurso de la niñez, la juventud, la edad adulta, y entre más años, pues más se arraigan a manera de hábitos, estar haciendo esa desconexión del cuerpo con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y con todo. Entonces, respondemos a impulsos secundarios. Los impulsos secundarios son estos donde respondo, mi mamá me dijo que tengo que pedirle las cosas por favor. Ese es el impulso secundario. El impulso primario es la conexión directa. Entonces, nos habituamos tanto a esos impulsos secundarios que ya después ni siquiera podemos decir buenos días de una manera que comunique y que sea eficiente. O sea, ¿cuántas personas hay que de pronto dicen buenos días? No se les entiende ni su nombre, ¿no? Y es por una situación ahí de hábito que a lo largo de su vida ha sido reprimir. Y por supuesto que es algo también, no solamente es una convención social, sino también es una situación en la que una persona que es poco expresiva o que no expresa, pues no existe, entonces se anula. Y una persona que se anula, pues es alguien fácil de controlar. Eso pues al sistema le conviene, obviamente, ¿no? Porque necesita personas que sean poco expresivas y que sean controladas fácilmente. Entonces, tiene dos niveles. El nivel que nos sirve para socializar y aprender y convivir, pero el nivel también en el que como adultos que nos desarrollamos, si nos habituamos tanto a responder siempre a nuestros impulsos secundarios, no hacemos nada conectados realmente de manera íntegra con nuestras emociones, pensamientos y sentimientos. Entonces, yo creo que para las personas que nos dedicamos a la escena es muy importante ser conscientes de esta situación y desarrollarla de tal manera que podamos de nuevo conectarnos con esos impulsos sentipensantes desde nuestra conmoción, porque no siempre es necesario ese control. O sea, en determinadas situaciones sí, pero en otras situaciones no. Y el problema es que es algo tan inconsciente que todo el tiempo está actuando en nosotros, y así nos relacionamos en el mundo y también en la escena. Por eso llegamos a escena, cantantes, actores, bailarines, músicos, con muchos problemas, con esa conciencia interna, y bueno, si no lo identificamos ni siquiera podemos resolverlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí a nivel vocal me ha sucedido que me cuesta mucho trabajo encontrar mi voz plena, porque me sucede esto. Entonces mi toma de aire, siempre en clases de canto es muy común de respira profundo, y entonces respiran las personas y levantan su pecho, y esto genera mucha tensión en todo esto. Es una respiración que no ayuda y tiene que ver con no estar conectado con la conmoción, porque entonces esto es un acto reflejo. Si yo no lo pienso, si yo respondo a una necesidad de comunicar, mi toma de aire, el impulso con el que el aire se manda a las cuerdas vocales va a responder a la necesidad. Si yo me estoy bañando y se me acaba el agua, voy a gritar ¡préndale el boiler! Y no me voy a lastimar, y voy a hacerlo en un sonido agudo.
y va a entenderse perfectamente lo que digo. Si alguien me hace enojar, me hace encabronar y le voy a mentar la madre, va a ser totalmente claro lo que voy a decir, porque responde a una necesidad. Pero si yo hablo sin responder a una necesidad, pues por eso hay muchas obras de teatro que no se entiende ni lo que están diciendo, porque no responde a ninguna necesidad. Entonces, bueno, desde ahí la persona que trabaja con un texto, hay una claridad, siempre debe haber una relación. No nada más entender lo que estoy diciendo, sino que para mí responde a una necesidad de comunicar, porque los seres humanos somos sociables y necesitamos comunicarnos. Entonces, bueno, pues básicamente es eso. No sé si tengan algún comentario, pregunta, reclamos. Vamos hasta el final. Muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por considerar mi ponencia, porque yo sé que esto está encaminado mucho a bien actores y bailarines. Sin embargo, como acaba de decir la compañera, los cantantes de un área hasta cierto punto diferente, somos seres escénicos y en la formación de los jóvenes nos topamos con todos estos problemas que acaba de mencionar muy bien la compañera de teatro. Sí, es de teatro, ¿verdad? Sin embargo, yo voy a hablar un poquito de los antecedentes históricos. En el siglo XVIII hubo una gran tradición de cantantes. De hecho, ha sido el momento en el que se inventó la ópera como industria escénica, y puede ser que sea el primer negocio escénico como una verdadera producción de las clases oprimidas, hablando de lo que estaba mencionando. Es decir, era la manera en cómo personas que no tenían ningún medio de producción podían, a través de su trabajo, hacerse un espacio en la sociedad y ganar su propio sustento. Esto lo hicieron, pues, el nacimiento de la ópera, pero con la aparición de cantantes castrados, en una tradición que empezó desde el siglo XVI en Italia, que siempre lo negaron, a pesar de que el Vaticano tenía el coro de los castrados. Decían que ellos no promovían estas prácticas, pero tenían el coro de castrados. Y en toda Italia se hacían estas prácticas, porque las voces femeninas habían sido prohibidas por la propia Iglesia para que estuvieran presentes en escena. Algo comprensible, pero bueno, pues, ya conocemos todo el entorno histórico, no voy a tratar de eso. Normalmente era el hijo menor de cada familia que, si tenía posibilidad musical, lo llevaban al coro, y si veían que a lo mejor tenía un poquito de esperanza en vivir y quitarle una carga económica a la familia, pues lo mandaban castrar sin más ni más. Y este niño se volvía, si no en el mero sustento de la familia, por lo menos ya no le causaba un recurso menos a la familia, sino ya pues él se metía a trabajar en el coro de una iglesia, lo adoptaban ahí y ya. Esa era la manera en cómo podía subsistir. Algo terrible, pero bueno, pues una práctica muy común en el barroco. Curiosamente, digo curiosamente porque vamos a caer a Francia, los franceses nunca aceptaron esta práctica, y era el único país en toda esta gran industria artística europea que hay muchos cálculos que parece ser la que más derrama económica les producía a los artistas, porque ahí participaban de todo tipo. En Francia no aceptaban esta práctica, y en Francia es precisamente donde había mucho mayor movimiento escénico por el ballet. Todos las grandes productoras de ópera tenían siempre ballet, y el uso
uso del cuerpo ahí era absolutamente fundamental y los franceses criticaban de una manera muy severa tanto la práctica de usar castrados para interpretar tanto papeles masculinos como femeninos, que les parecía una aberración, como el uso del cuerpo completamente fuera del drama de los demás cantantes, especialmente de los italianos. Decían, pues no expresan absolutamente nada con su cuerpo. Este proceso muy barroco, muy de la estética completamente exagerada de la época, fue perdiendo peso por el pensamiento de la Ilustración. Y precisamente esas ideas que decantan con la Revolución Francesa empiezan a generar una serie de personajes diferentes en la ópera. Hay algunos cálculos de la misma época del siglo XIX, todos estos documentos de donde yo saco esta información son documentos que no han sido traducidos al español, franceses, dicen que por lo menos el 70% de la población había asistido a una ópera. No sé si nos preguntáramos hoy en día cuántos asistimos a la ópera, sería curioso. Sería muy poco y además no estamos obligados, no es la industria que está en boga, pues hoy en día es como ir al cine, todo el mundo le pregunta, ¿has ido al cine? Pues sí, solamente en alguna tenencia, a lo mejor, o en un pueblito, porque no hay cine. Pero en aquella época ir a la ópera era algo completamente normal. Bueno, este pensamiento ilustrado dio, en primer lugar, la participación definitiva de la voz de la mujer y en el desarrollo de la voz de la mujer, pero el desarrollo de la voz del tenor. Si hoy en día ustedes se preguntan también comercialmente cuáles son los cantantes que se conocen mejor, los cantantes de ópera, seguramente mencionarán a tenores, mencionarán a Plácido Domingo, a Pavarotti. Son como personajes bastante conocidos, que cuando se muera Plácido Domingo yo no sé qué va a pasar con la ópera, porque ellos eran los únicos que llevaban de manera masiva el arte de la ópera a la población que nunca había estado interesada en este arte, pero bueno. Normalmente la voz de tenor resolvía con la voz de falsete el registro agudo. ¿Qué es esto? Este mecanismo laríngeo lo pueden ustedes entender fácilmente cuando se piensa en un guapango, ¿no? Que sería una voz plena del hombre que está cantando y cuando va al agudo hace un cambio en el color de la voz. Yo creo que lo han oído muchas veces, ¿no? A ver, un guapango. Por una lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando el amor. Ay, no era esa. Con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. Es un cambio de color. Así resolvían los cantantes masculinos. Cuando tenía que haber alguna gran expresión, cambiaban ese color. Pero en el siglo XIX aparece un cantante francés que echa abajo toda la tradición italiana del canto y empieza a cantar todas las notas agudas con la voz plena, y le dicen, pues cuando da un sonido muy agudo, que es el tope de la voz, le dicen el do de pecho, como habrá oído el do de pecho, porque mantiene las mismas características de la voz central, mantiene el mismo color y eso resulta algo verdaderamente atractivo. Pero más que eso, más que pensar en el mecanismo laríngeo que produce ese sonido, es, pues en primer lugar, el uso del cuerpo como un instrumento, como una extensión de la personalidad viril en este caso, que clamaba la aparición de personajes que representaran a los grandes cambios sociales que se estaban dando. La Revolución Francesa
quería personajes que fueran realmente luchadores, que fueran viriles, que no tuvieran las características feminoides de los cantantes castrados. Y eso hace precisamente la necesidad social de querer una extensión del cuerpo diferente a través de la voz, hace que aparezca este personaje y que empiece a representar esos grandes ideales. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos. ¿Y cuánto lleva? Lleva 7 minutos y medio. Aparece entonces un personaje también bien interesante, porque esto conlleva siempre a Francia, donde el ballet y donde la necesidad de expresar diferente el cuerpo genera esta necesidad. Aparece un personaje llamado Manuel del Popolo García, que vive dentro de la tradición de los castrados. Él aprende la gran herencia musical de los castrados. Y se va a Nápoles a estudiar con uno de los grandes maestros de los castrados, y tiene su hijo chico, que él empieza desde niño a ver, ¿qué onda? Manuel del Popolo escribe uno de los primeros métodos de canto completamente sistematizados, que hablan de procesos fisiológicos y que hablan de algo más allá de solamente una idea estética, sino que se va a hechos que se van aproximando a un método científico. Su hijo lo acompaña a todas las giras y se convierte también en cantante. Su hermana menor se vuelve la gran diva del siglo XIX. Y su padre es el tenor que le estrenaba las óperas a Rossini. Seguramente les han oído hablar de Rossini. Y eran compañeros de borrachera y le decía, oye Manuelito, ay sí, no sé cómo le diría, ¿verdad? Estréname el Barbero de Sevilla, no seas malado. Oye, no tengo tiempo, no me... Soy independente del Barbero de Sevilla. Estrénamelo, por favor. Mira, de hecho, el título original de la ópera es El Conde y sus desatinos. Ya después le cambiaron al Barbero de Sevilla, pero el personaje principal era el tenor. Estréname, a ver, pues dámelo. Oye, te lo voy a cambiar aquí porque no me gusta tu composición. O sea, de ese tamaño debe ser. Su hijo empieza a vivir esta gran transformación del canto que se empieza a dar con Rossini en la Ópera de París, porque ahí llega ese otro personaje que les había mencionado en un momento, este gran francés que da el cambio y que empieza a cantar las óperas de Rossini con voz plena en el registro agudo. Manuel García, el hijo, empieza a ver estas grandes transformaciones en el canto y decide escribir el primer método de canto científico de la historia. Ay, pero ¿cómo? O sea, alguien puede pensar en escribir sobre el transmitir algo artístico a través de la ciencia. Pues bueno, él así se lo propone. Tengo mucho texto, me pasé con el texto, déjame brincar eso. Había un gran personaje que todavía cantaba a la vieja manera, un francés, Durri, y era considerado el primer tenor dramático de la historia, porque era un grandísimo actor. Y cuando llega otro personaje que escribe, él es Durri, era amadísimo, queridísimo en la ópera francesa. Pero cuando llega, se me acaba el tiempo, cuando llega Dupré a cantar el repertorio de Rossini con la voz plena, este hombre, anterior, el francés, se siente conmocionado ante el gran impacto que puede producir un sonido. Toda la gran maestría, porque este hombre era bailarín, era un gran bailarín, y en escena realmente, desde que salía, siempre todo el mundo hablaba de su postura elegante, de la manera en cómo podía transmitir con su cuerpo, que un solo gesto de él dejaba a la gente sin aliento, etcétera, etcétera. Pero llega este hombre,
simplemente con pararse, abrir la boca y echar un grito impresionante, la gente lo ovacionaba. Realmente era una extensión del cuerpo ese sonido. Nourrit se sintió tan decepcionado que se fue a Italia a tratar de buscar los grandes secretos de los italianos. No encuentra nada de lo que él busca y acaba suicidándose en un hotel de Nápoles. De hecho, hasta hay una placa aquí, se defenestra Nourrit. Se suicida, no puede soportar regresar a París sin poder cantar como lo estaban aclamando los nuevos públicos. Pero Dupré era criticadísimo. Miren, imagínense, Berlioz, el más grande orquestador de todos los tiempos, en una referencia que hace de Dupré en París, de 1832. La gran mayoría están armados con crueles prejuicios. El debutante es un cantante frío, sin alma, sin conocimiento del arte dramático y, lo que es peor, es excesivamente feo. Yo no lo veo tan gacho, ¿verdad? Pero él fue el culpable de que el otro se aventara por la ventana, por la capacidad que tuvo de encontrar esa extensión dramática a través de un sonido. Y era terrible. Entonces, pues sí se vuelve la voz, una verdadera extensión del cuerpo, dependiendo del tipo de personaje, dependiendo de lo que uno quiere expresar en el drama, etcétera, dependiendo de todo el contexto, pero sí se vuelve la herramienta fundamental sin la cual no puede funcionar este arte. Para ir terminando, Manuel García vive todo este proceso y entonces, en uno de sus viajes a París, pasa por una feria médica y encuentra unos espejos que empezaban a usar los dentistas. Empezaba a tener cierto auge y entendimiento la higiene bucal. Eso no se conocía. Agarra el espejo y dice, a ver, se fue a su casa y con unas velas y los rayos del sol, dirigiendo a un espejo, que llega el rayo del sol y ese rayo del sol entra al espejo, se mete el espejo y se convierte en el primer ser humano que ve funcionar las cuerdas vocales y el inventor de la laringoscopia. Ya había escrito su gran método de canto que reunía toda la tradición vocal de su padre y de sus hermanas, que se habían convertido en las grandes divas del siglo XIX. Mariana Librán, su hermana, tomó el nombre del esposo, era quien le estrenaba las óperas a Vincenzo Bellini, Sonámbula, Norma. Perfecciona este instrumento y empieza a ir corroborando científicamente todos los postulados que estaban escritos en su método de canto. Pero lo increíble es que todo lo que hacía como un planteamiento verdaderamente hipotético, porque nadie había visto funcionar las cuerdas, los empieza a ir corroborando, y mucho de lo que plantea como la fisiología, como el funcionamiento corporal, resulta cierto. Era lo increíble, que a pesar de no haber visto nunca las cuerdas vocales funcionar, a través del conocimiento que él tenía, pues anatómico y del funcionamiento de laringes de animales, él pudo plantear y después pudo corroborar, después de corroborarlo directamente, todo lo que había planteado hipotéticamente. Él había estado en la guerra de Argelia. Cuando es herido, pide que lo dejen en el nosocomio, se llama, están los muertitos, ¿verdad? Y pedía permiso para cortar las laringes de los muertos. Entonces, así como un Leonardo Leonardo da Vinci del siglo XIX, él empieza a diseccionar los cadáveres y empezar a ver cómo funcionaba la laringe, cómo se produce el sonido.
Hay unas anécdotas de su hermana menor que decía que este cuate llegaba a matar un pollo para quitarle la laringe y andaba con la pequeña laringe soplándole para ver cómo se accionaban las cuerdas para producir sonido. Eso es lo que haces. Realmente me parece admirable que alguien haya logrado eso. Es además tan astuto que en la corroboración de estos postulados que había hecho, en la corroboración científica a través de la observación directa de la laringe, hace un artículo que lo pone a consideración de la Academia de Ciencias de París. Y entra en un conflicto interesantísimo, ciencia y arte. Pero los médicos empiezan a palomear, a probar todo el planteamiento que él hace. Por ejemplo, al momento de producir el registro es el mecanismo laríngeo con el que se produce una serie consecutiva de notas que tienen una misma naturaleza. Al producirse el registro de pecho, los cartílagos aritenoides hacen un movimiento rotatorio que hace que las cuerdas, que la glotis cierre de una manera más precisa. Por ejemplo, algo de lo que él decía. Pero cada una de las cosas que él decía fue corroborada por la Academia de Ciencias de París. De tal suerte que se lo aprobaron y él gana un reconocimiento científico que ningún artista, por lo menos en la música, había ni siquiera pensado en tema. Y eso también tiene que ver pues, con la fisiología, con el uso del cuerpo, con entender el cuerpo como la herramienta viva con la que está produciendo su producto artístico. No quiero que prepare la lista, así que lo voy a dejar aquí y me quedo más bien a sus órdenes para cualquier pregunta. Muy bien, pasaríamos a la siguiente etapa de nuestra mesa, que es los comentarios de su parte, preguntas, lo que deseen hacer. Andrea Yamilet nos comienza hablando sobre el origen de la voz, cómo proviene desde una necesidad. ¿Sí? ¡Ay! Perdón, acabas de llegar. Acabas de llegar. ¿Estás lista? Adelante. Vamos a esperar a que se instale por acá. Bueno, mientras eso yo podría hacer algo, me llama mucho la atención. Nos presenta toda digamos, un panorama histórico de digamos, cómo se ha ido consiguiendo la voz, que uno, bueno, desde la danza tiene cierto conocimiento de cierta parte de cómo se entiende el cuerpo, no en relación a la voz, pero es cómo se entiende el cuerpo en la escena. Me llama mucho la atención porque hay una como fractura con la danza ocurre con cómo se entiende el cuerpo en el siglo XX, que es como muy claro, y por ejemplo entran otro tipo de cuestiones a relacionarse a la hora de bailar, que tienen más que ver con lo sensible, que tienen más que ver con la experiencia personal. Y yo no sé en el canto si esto también sucede ahora, porque lo que estás enfocado en cierta época. Pero ahora en el siglo XX, XXI, ¿hay algo, tú notas que haya como algún tipo de cambio también en el canto? Sí, mira. El gran problema que tenemos los cantantes es que somos terriblemente inexpresivos corporalmente en escena.
Pero digo, lo estamos trabajando y lo estamos entendiendo y están comprendiendo que hay que hacer un nuevo paradigma. Todavía cuando en la música popular y en el siglo XX, a ver si no sé si me voy a desviar mucho, pero cuando empezaron grandes cantantes pop, que se vale, o sea, digo, el canto es el canto, y hay canto bien hecho y canto bien mal hecho, el canto que te lastima y el canto, todo aquel que te lastima, como en la danza, está mal hecho. Es una cuestión fisiológica. Todo aquel que te lleva a una sensación placentera, musculosa, pero placentera, está bien hecho. Y se vale en el pop, y se vale en la ópera, y se vale en la música antigua, y se vale en todo. La ópera tiene ese problema. La primera persona que le da una expresión corporal y un sentido de drama, y que es una gran revolución en los años 50, es María Callas. Pero pocos siguen su camino. De varones, el que sigue más es Plácido Domingo. Y vemos a los grandes contemporáneos de él, vemos a Pavarotti, que vocalmente es un prodigio, pero es una papa escénicamente. Y hace conciertos él se mete al pop, hace conciertos con cantantes pop. Él entra y la música, todo el mundo se queda extasiado, pero al mismo tiempo no pasa nada escénicamente. A él todo el mundo se lo compraba porque pues él era el representante, así como decían los Simpson, del cantante de ópera. O sea, es el gordo que abre la boca y sale un sonido muy bonito. Pero todos los cantantes pop que están a su lado tienen una expresión corporal impresionante. James Brown, cuando canta con James Brown, no sé si lo ubican, es un negro que cantaba blues. Es una cosa que entraba y de veras se erizaban los pelos porque era una energía corporal. Y ya después eso lo acomodaba con la voz. Iba esto, y en el canto pop aparecen en los 70s muchos cantantes pop de una gran corporalidad. Realidad. Que si hoy en día nosotros aprendiéramos de ello, pudiéramos vender mucho mejor nuestro producto, porque nosotros estamos enfocados, como tú bien lo dices, a cierto tipo de canto. Somos de alguna manera arqueólogos de la música y queremos representar el canon estético muy característico de la ópera del siglo XIX, ¿no? Pero corporalmente nos enseñarían mucho estos grandes cantantes, porque además de que cantaban bien, tenían una expresión corporal buenísima, impresionante. No sé si ustedes concuerdan conmigo, pero esos cantantes pop de los años 70, Rafael, verlo a él en escena era ¡ay! ¿Qué está pasando? Y luego salía la Rocío Jurado con él y nada más como que levantara tantito la cabeza. ¡Ay, híjole! Ya no se quedaron. ¿Qué hacen estas personas para generar eso? Y nosotros nos ponemos a estudiar eso luego en nuestra clase. Están cantando ópera del siglo XIX o del siglo XVIII, están cantando Mozart. Y no puedes transmitirme eso con el cuerpo porque todo lo bonito que haces se derrumba si tu cuerpo no transmite nada. Y nos ponemos a ver hasta los cantantes pop, caray. Juan Gabriel era un monstruo en escena. A ver, mira, ¿cómo es posible que no puedas hacer, que no te puedas ni parar con actitud? Ve este señor. Entonces, no sé, a ver, todo esto es para decirte que sí hay una absoluta disociación y una falta de comprensión de que sin el cuerpo la voz no camina lo que tiene que caminar. Van a la par. La voz es una extensión del cuerpo. Pero yo se los manejo así.
Tu voz tiene que ser una extensión de lo que tú haces con el cuerpo, no al revés. No es la voz y ya después saber cómo lo expresas corporalmente. Así no sirve. Primero es el cuerpo, la actitud, la energía, y a veces, aunque tengas mala voz, con eso, ¿verdad? No sé si respondí. Sí, muy bien. Seguimos esperando, nos van a avisar cuando ya. Sí. Ya. Entonces, bienvenida, ¿quieres? A ver, ya lo aprovecho una vez. Vamos a pasar ahora a la presentación La voz como sostén no es cierto. Creación de movimiento, musicalidad y percepciones de Alicia Medina Solís de la UAM Xochimilco. Pues primero que nada, una disculpa por llegar súper tarde, pero mi camión tenía retrasado. Pues me gustaría más bien compartir con ustedes algunos de los procesos de experimentación e investigación que he realizado como artista, comunicóloga, soy bailarina y también canto. Estudié canto de jazz un tiempo y pues ahorita que estaba hablando de la voz, estuve realizando algunas investigaciones en relación al cuerpo, en relación a la voz, y pues me parece que tengo que empezar con esto que están diciendo, ¿no? Que la voz, bueno, para mí es el cuerpo, más que una extensión, es parte de, ¿no? De hecho, yo lo relacionaba con un concepto como cuerpo-voz, así junto, porque para mí era algo que tenía que estar relacionado, ¿no? Y bueno, de ahí partí a encontrar algunas cosas como que la voz tiene relación con lo social en todo contexto. Por ejemplo, en la cultura otomí se encuentran comunidades donde la voz es un vínculo con lo espiritual. Y por ejemplo, los líderes políticos se eligen a partir de eso, ¿no? Es decir, si alguien enferma, tiene una convulsión y tiene contacto con un ser supremo divino, entonces es elegido para hablar, para tener voz y voto en una comunidad en específico, ¿no? Ellos caminan, o sea, bueno, que también hablo como de caminar, mientras van cantando, ¿no? Los otomís caminan, no sé cómo lo hacen, pero bueno, yo quiero como caminar en lo que hablo, como tratando de pensar en la transición, en el movimiento, en el trasladarse de un lugar a otro como parte de la musicalidad, ¿no? Para entrar al tema. Es entonces que de ahí yo me fui a este concepto de musicalidad que entiendo como partir de un punto a otro. Espero que me dé tiempo de explicar todo. El movimiento parte de la transición, del cambio. Entonces, para cambiar necesitamos estar en un lugar reconocido primero, dentro de un sector. Por ejemplo, aquí yo tengo una partitura. Esta es una convención pues, social, ¿no? que se utiliza como un lenguaje. Aquí pues tenemos una partitura de violín de, no sé quién es, Sanko, súper conocida, Wonderful World, 4 cuartos, shalala, ¿no? Entonces, lo que viene aquí es una mecánica, una estructura que te dice el tiempo, el ritmo y cuánto va a durar, ¿no? ¿Cuál es la duración? A eso me refiero con la transición, es decir, por ejemplo, de esta nota que está aquí, está súper borrosa, pero me parece que es un sí, al re, por ejemplo, hay una transición, o sea, es un intervalo de tiempo. Si hablamos como de concepto musical, en el intervalo de tiempo, digamos que hay una transición de un punto a otro, y por eso
Entonces, yo pensando en ese vínculo, lo relacioné con el movimiento en el cuerpo. Entonces hago muchas analogías sobre este conocimiento que tengo, digamos, musical, con la manera en la que yo me muevo, y eso pues conmigo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las percepciones? Pues que yo encontraba dentro de este lenguaje algo ya estructurado anteriormente, hace siglos, ¿no? Y que ahora yo tenía unas necesidades diferentes para poder expresarme. Entonces, pensando un poco en este libro de las percepciones de Huxley, no sé si lo han escuchado, Las puertas de la percepción. Sí. Él habla sobre cómo percibimos, ¿no? Y hace un estudio sobre la adrenalina y cómo tiene relación con la mescalina y cómo se relaciona eso con cómo reacciona el cerebro a lo que vemos, a lo que sentimos, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué tengo que sentir a base de algo que no es mío, ¿no? ¿Por qué no parto del cuerpo para expresar más bien de mi historia, de mi transición histórica, como lo hacen estos otomíes que caminan, que vienen desde súper lejos, como lo hacen los cantantes de blues, por ejemplo, que tienen una historia también, ¿no? Que van contando, a lo mejor no caminan de una montaña a otra, pero caminan de 1805 a 1890, por ejemplo, y es una transición temporal y espacial distinta. No sé si me explico. Y bueno, entonces a partir de eso yo quise hacer unas conexiones con mi parte coreográfica en relación a lo que percibo. Entonces tengo, por ejemplo, que lo más importante para mí es el tiempo, que pues, siempre se nace tarde. Y para mí está muy relacionado con el ritmo de vida que yo tengo, el ritmo que tiene mi cuerpo, e incluso como eso puede ser juzgado en el contexto en el que yo me desarrollo, en el sistema capitalista, por ejemplo, no va de acuerdo al ritmo de mi cuerpo, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo convivo yo con eso? Y encuentro en las cosas que observo, que les comparto cómo hago las relaciones, cada quien tiene su percepción, ¿no? Pero yo encontré estas sillas y entonces les tomé unas fotos, porque me pareció muy interesante la posición que tenían en la calle, ¿no? Entonces esta silla cambia si tú la ves de cerca o de lejos. Aquí son 3. Tomé una silla y entonces empecé a hacer una acción, ¿no? Esta es la parte que yo creo importante y que es la que mencionaba. Es poner en acción al cuerpo, en el objeto. Dejar un poco de ser sujeto para ser objeto y al revés. La temporalidad, ¿no? O sea, cómo suceden las cosas. Para mí esto tiene que ver con la música, porque son sucesiones de acordes, pueden ser sucesiones de melodías, de sucesos y cosas que ocurren. Y más adelante tengo unas fotografías que tomé a una silla que elegí, que fue mi favorita. Me la robé y pues después hice algunas acciones. No, en serio, me la robé. La llevé al metro, le tomé fotos a la silla como si fuera una persona, ¿no? Tratando de investigar cómo ocurre el cuerpo en eso, ¿no? ¿Qué pasa si un cuerpo distinto
se coloca en un contexto totalmente fuera del lugar. Y bueno, estas son distintas perspectivas de la silla. En el libro de los objetos que encontré, habla un poco sobre qué es la silla. Y bueno, la silla tiene un contexto histórico, artístico súper importante, y desde Van Gogh hasta el arte contemporáneo. Entonces, pues yo me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué es la silla? ¿Qué son los objetos? ¿Cómo convivimos con ellos? Y pues nada, les comparto estas fotos. Pero mientras me gustaría, si me ayudan, hacer un ejercicio, como para ver si me explico. ¿Puedes ayudarme a repartir estas hojas así? Y me gustaría que me ayudaran a escoger de estas hojas una palabra o un enunciado que llame su atención. Eso con la finalidad de ver cómo el exterior y la percepción que tenemos nos afecta de maneras distintas, y cómo eso afecta a nuestro cuerpo y nuestras acciones en el mundo cotidiano. No sé si quieran pensarla, bueno, los que ya van entendiendo. Entonces, si se dan cuenta, pues todo se está moviendo, ¿no? De alguna manera. El movimiento siempre está. Pero lo que me gustaría es que pensáramos un poco cuál es el movimiento de nuestros pensamientos. Esto me dio un poco a pensar en la idea del pensamiento complejo de Edward Morin. Bueno, gracias. Pues que pienso que esta forma de ponernos un poco a la expectativa de cómo funciona nuestra percepción nos abre al panorama de darnos cuenta que tenemos la facultad de elegir la forma de nuestra inteligencia y cómo queremos desarrollarla. O sea, ver más allá de lo que es el concepto como forma semiótica. Por ejemplo, una palabra, dígame una palabra. ¿Del okay. Esa palabra, ¿por qué esa palabra? ¿Qué significa? Además de lo que significa para todos noche, o lo que significa en el contexto del estereotipo común, noche, coche o cualquier cosa. ¿Por qué eligió esa palabra? ¿Sí me explico? Y a partir de eso determinar y elegir algo que también menciona Huxley sobre la inteligencia libre, ¿no? Que es pensar un poco más a profundidad, no del concepto de la cosa, sino de lo que me dice más allá de la cosa. No como objeto, sino como que puedo llegar a profundizar en mi pensamiento y en mi emoción. Lo que Freud para mí es casi lo que él menciona como el inconsciente, ¿no? Entonces, cómo eso afecta al cuerpo en los periódicos que leemos, en lo que vemos en televisión, y pues no sé, cómo
que es todo. Gracias, Michelle. Bien, como nos está comiendo el tiempo, haré nada más un comentario para dar oportunidad después a que ustedes participen. Me parece que hay muchas cosas que se comparten aquí desde los tres ponentes y es cómo este impulso corporal y esta expresividad corporal es coartada por nuestras construcciones culturales y la necesidad que tenemos de adaptarnos a ello y un deseo de recuperar esa conexión sensible, expresiva que nos habita corporalmente con la manifestación vocal, es decir, como ligar este impulso pensante, expresivo que se manifiesta en el cuerpo con la voz y que se reconoce como separado, ¿no? Daría la palabra al público si quieren comentar. Yo. Ha habido muchas más cosas, ¿verdad? Híjole. Voy a ser muy honesta, me perdí mucho en el contenido, pero me llamó mucho la atención las maneras como se presentó esta mesa. Me llamó la atención que casi, bueno, ha sido la mesa en la que he estado, en la que casi no se ha utilizado el micrófono, y qué curioso que el tema sea justamente esto, ¿no? La voz. En la primera charla, yo sentía que estaba escuchando un cuento, porque estabas toda tú narrando algo, ¿no? O sea, los ejemplos, pensé, bien pudiste haberlo dicho como, y llega el niño y le pide llorando a su mamá una galleta. Pero fue de, ¡mamá, quiero una galleta! Y yo decía, no mames, sí quiero una galleta. O sea, no me queda duda de que quería una galleta, ¿no? O sea, hasta yo quería una galleta. Y fue como chistoso porque es esta relación, ¿no?, que se establece entre el cuerpo y la voz. Cómo también te estás incorporando tú con lo que estás diciendo, que creo y lo relaciono con lo que mencionabas, ¿no? De este impulso primigenio de la voz, del llanto, de esta conmoción, que también retomó el profesor Inori. Y cuando él inicia, fue también curioso, que la verdad no me perdí en el contenido, pero fue muy divertido. Sentía yo que estaba recitando, porque era así. Y antes de que se colocara la imagen del personaje que nos mostró, dijo que era terriblemente feo. Y antes de yo verla, yo ya sabía que de verdad era terriblemente feo, porque no era terriblemente feo, era terriblemente feo. Y es como curioso, ¿no? Cómo también se incorpora y cómo hay un reconocimiento corporal y en esta relación de la escucha y la voz, en la que se amplía mi panorama de posibilidades para adquirir conocimiento y experiencia. Y detalles así, ¿no? Cuando estaba explicando sobre los artistas, decía como, es que ves a, no recuerdo el nombre, y se siente, y no dijo nada, pero yo hasta sentí eso, ¿no? O sea, no sé qué sea eso, pero yo también lo sentí, y es curioso, ¿no? O sea, cómo se ha dado esto, o cómo se me dio a mí. Yo no sé si los demás también hayan pasado por este proceso, pero fue muy divertido, muy lúdico, y creo que cumplió su función, si es que tuviese alguna función esta ponencia, ¿no? Y con la última participación, a mí me funciona también pensar en la voz no como una extensión del cuerpo, ni el cuerpo como un medio para la voz, sino como uno mismo, ¿no? O sea, concebirme yo como voz y como cuerpo y como toda una serie de complejos sucesos que
todavía no se pueden entender o yo no los puedo entender. Y también se me hace muy curioso que ha sido la mesa en la que más movimiento ha habido, tanto por parte de los ponentes como entre nosotros, ¿no? Así de, sí, ¿cómo me relaciono yo con los objetos? Y solo también, ¿no? Para mencionarlo, ha sido muy, muy rico. Y otra cosa, lo de conmoción que mencionaron, a ver, es que lo busqué para poder entenderlo mejor. Y decían que es la agitación o inquietud del ánimo, es el levantamiento, crispación o alteración. Entonces también yo lo intento mover esto a la danza, ¿no? Porque es como con lo que más me relaciono. Y creo que es el impulso de un movimiento dancístico, ¿no? El mismo impulso de la voz y cómo mis pies también pueden ser voz, cómo la gestualidad puede ser voz, cómo una mirada puede ser voz y cómo puede ser escuchada, ¿no? Qué tan permeables estamos a hacer todo. Y nada, muchas gracias. Ya acabé. Yo me conecté muchísimo con lo que dijiste, Yamilet, porque pensé, cuando estabas narrando esta historia, en mí, en el proceso que tuve de la primaria a la secundaria, en la que empezaba a irme sola en la combi, y pues al entrar siempre dices buenos días, ¿no? Entonces yo en ese momento era una niña muy tímida, y me costaba mucho pensar en decir buenos días a personas que no conocía, porque nunca había verbalizado con alguien que no pudiera conocer, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de esta experiencia de ensayar mi buenos días antes de subir a la combi, porque era como no puedo llegar, o sea, ¿cómo digo yo buenos días? ¿Cómo me acerco con las personas? ¿Cómo hablo con las personas? Suena como bien ñoño, pero es verdad, o sea, ya después con el tiempo se vuelve automático. Buenos días es automático, el tono que usas, cómo lo dices, todo. Entonces, de repente empezaba a notar, conforme pasó los años, que de repente es muy diferente el tono que utilizas. Por ejemplo, ahorita que puedo estar hablando con mis amigos y decir, ay, no sé qué, y me subo a la combi, buenos días. Y cambia automáticamente el tono. Si le puedes pasar, por favor, o sea, haces de alguna manera la voz que otros quieren escuchar y no la voz que realmente nace de ti, ¿no? Esa voz que a lo mejor tiene gallos, esa voz que a lo mejor de repente, no sé, te puedes empezar a balbucear, no lo sé, cosas así. Y me parece muy interesante pensar en regresar en ese mi anterior, en el que ensayaba ese buenos días. Y cómo decir el buenos días, porque hasta yo me acuerdo que decía, o sea, lo decía varias veces y de diferentes maneras para decir, bueno, ¿cuál es la manera correcta? Porque pensaba en esa interacción en el otro y cómo ya está implantada esa manera de decir las cosas. O sea, mi papá, por ejemplo, me decía, tienes que tener mucho cuidado en cómo dices las cosas, la manera en la que utilizas las palabras. Entonces yo decía, ok, la voz y las palabras es un arma, básicamente, ¿no? Entonces, para poder dirigirme a un niño, tengo que hablar de cierta manera. Para poder dirigirme a un maestro, de cierta manera. Con mis amigos, de cierta manera que también se va adoptando. Porque, por ejemplo, yo puedo llegar, como yo hablo en mi casa y de repente con los amigos se empieza a adoptar esa manera de hablar. Pero nunca nos permitimos dejar salir esa voz que está, precisamente hablabas, conectada. Entonces, me parece que conforme vamos creciendo, como bien lo dices, vamos desconectando esa parte. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿cómo podríamos nosotros, después de toda esta desconexión que tenemos, volver a reconectarlo con esa parte como visceral y esencial que nos hace realmente sentir que estamos expresando algo más allá de las palabras, sino con toda esta fuerza interna que tiene que ver, incluir el cuerpo, ¿no? Bueno. Gracias, Stacy. Bueno, para mí también sigue siendo una búsqueda como cantante, como actriz.
esta recuperación. No hay una manera que se pueda hacer una receta que sirve para todos. Depende mucho pues el tiempo histórico, nuestro entorno, son muchísimos factores que influyen. Ciertamente es una búsqueda personal y es un entrenamiento constante. Primero de reconocimiento, de qué tenso yo o qué me bloquea para que mi voz sea expresiva y mi cuerpo, que es lo mismo. Yo pensaba también durante que escuchaba al maestro Ginori, Alicia, que los escuchaba y me preguntaba, bueno, ¿qué es la escena? ¿Por qué a veces no pasa nada escénicamente? No pasa nada cuando a mí no me está pasando nada internamente. Y si yo no estoy acostumbrada a reconocer lo que me pasa internamente en cualquier situación cotidiana, pues también eso lo voy a hacer si voy a escena. ¿Cómo voy a hacer esa diferenciación? Pues tengo que entrenar todo el tiempo. Decíamos, bueno, yo adopté eso que escuchaba de mis maestros. O sea, el arte es una forma de vida. Entonces, no es que yo venga a presentarme y esté pensando en esto y en la calle ya no, o en mi casa ya no. Todo el tiempo me estoy observando y estoy estudiándome. Y estoy estudiando a los demás también, ¿no? Pero también estoy viviendo los sucesos o las situaciones. Entonces, yo creo que, no sé, para mí ser madre me ha dado un alguien que puedo observar desde ese proceso de desconexión que vamos haciendo y que ahora yo como mamá le tengo que decir a mi hijo, háblame bien, o sea, no me pidas de esa manera. Desconéctate, pero no te desconectes. Ya nos escuchamos si lo necesitas, ¿no? Y yo tratando de recuperar eso. Es muy fuerte, porque para mí es, pues sí, yo quiero que mi hijo tenga una voz expresiva, pero no quiero que me hable así, porque se va a estar metiendo en problemas a cada rato. Entonces, hay que identificar en qué momentos tengo que estar conectada con todos mis impulsos y conexiones, y en qué momentos es mejor ser prudente y controlar la conmoción. Entonces, hablaba hace rato Ginori de que los monstruos escénicos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, para mí los niños podrían ser unos monstruos, no están en escena porque ellos lo tienen natural, son súper expresivos. Y yo lo que relaciono con un monstruo escénico es con alguien que es muy expresivo y que hace sentir. Entonces, yo creo que los adultos lo que tenemos, que lo tienen naturalmente los niños y que los adultos lo perdemos, pues es esa expresividad y es esa conexión entre intelecto, voz y cuerpo, que si está equilibrado, o sea, el artista escénico tiene que trabajar esas tres cosas al mismo nivel. Si es un artista escénico, un bailarín, que tiene muy trabajado su cuerpo, pero su voz no, ni su intelecto, pues entonces va a ser un virtuoso nada más del cuerpo, y ay, qué bonito se ve, pero no va a sentir nada. Igual con la voz sucede lo mismo. Alguien que pues puede alcanzar notas muy agudas y sus melodías son muy suaves, pues se queda también en virtuosismo, pero tampoco me hace sentir porque esa persona se está quedando en esa cuestión superficial, que no es nada fácil, pero no es lo que para mí busca la escena, o una escena íntegra y completa. Y bueno, estos tres elementos quedan en escena a servicio de la imaginación. ¿Para qué? Crear mundos, no sé, cada quien pues, se puede responder. Yo me sigo haciendo esa pregunta, pues ¿qué es la escena? ¿No? ¿O ¿qué hace el artista escénico? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué es esencial en el mundo? ¿Y cuál es la manera? Pues no sé, cada quien tendría que encontrar la suya, pero sí requiere un trabajo constante, autoobservación y entrenamiento dependiendo qué sea lo que yo más necesito. Bueno, espero haber contestado. Sí, claro que sí, gracias. Si el tiempo nos está apretando, ya por ahí tengo señitas de que tenemos que acabar. Muchísimas gracias a los participantes, ha sido una presentación muy, muy rica.